¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Aquí nosotros desde el espejo, trayéndoles todas esas imágenes, esos reflejos de gente tan exquisita, de gente que ha profundizado en los sentimientos, en las emociones, en aspectos que tienen que ver a la profundidad de la vida. Y para mí es un honor recibir hoy a una amiga a quien admiro mucho, escritora, médica, en fin, una serie de especialidades que la hacen un ser muy especial. Te saludo entonces con muchísimo gusto. Para ¿Cómo mí es un estás? placer, aunque te escucho mal, Raquel. ¿Me escuchás mal? Te escucho muy lejos. Tal vez la señal no sea la mejor, ¿no? Hoy porque hemos tenido algún otro tipo de Puede problemas. ser. Puede ser. Voy a intentar mejorar, pero el audio es lo máximo que puedo llevarlo. Bienvenida. ¿Cómo Al estás, contrario, querida? Raquel, gracias a ti por esta posibilidad de comunicación. Recién escuchábamos Las Gotas De la cantada lluvia, de la lluvia, cantada por esta preciosa mujer, esta artista tan divina. que es Malva Bengua, profesora de literatura y cantautora. Realmente una delicia con su voz y con su melodía. Es un poemita que escribí hace muchos años para uno de mis hijos que estaba con dificultades con las consonantes, entonces le escribí una cantidad de poemitas, todos reforzando las consonantes. En este caso es con la L, ¿verdad? Con la L y la L doble. Y Malva lo tomó y hizo esta preciosa canción, muy dulce, que no se nota, que machaca sobre una consonante. Silvia Puentes de Ollenar es médica, es oriunda de Tacuarembó y ha dedicado gran parte de su vida a la medicina, pero también a la literatura, y más enfocada en la literatura infantil. ¿Qué te llevó a ese campo de la literatura, Silvia? Creo que mi madre, desde muy niña, mamá siempre le gustó la poesía. Ella quedó huérfana de padre y madre de 4 y 5 años y escribía unos cuadernos que eran sus propias antologías, porque no se podía comprar tantos libros, a pesar de que ella me contaba que en Tacuarembó había vecinos que le decían, tú entras cuando, claro, no había puertas cerradas, las canceles estaban abiertas, los zaguanes también. Entonces dice, lo único que tenés que hacer es dejarme el libro en el mismo lugar. Y mamá copiaba los poemas que a ella le gustaban y hacía sus propias antologías. Y así empecé yo, leyendo esos cuadernos que hoy conservo con la tinta bastante desvaída y recitando, diciendo en voz alta, y me encantaba además el sonido de las palabras. Además tuve muy buenas maestras o profesoras en Tacuarembó, como María Esther Castrillón, que le daban realmente sentido a la palabra. Y a mí eso me gustaba mucho, así que siempre estaba leyendo las redacciones o diciendo poemas en las fiestas de la escuela. Bien. Así Y entré a la poesía y luego, después de así mucho tiempo, entré a través de una revista que me mandaban los hijos de un amigo puertorriqueño que tenían una imprenta en la casa manual que se llamaba El Soplón y editaban una revista que tenía por nombre Los días de leche y miel, The Days of Milk and Honey. Y me pareció tan maravillosa esa frase de los días de leche y miel, bíblica, que empecé a recordar lo que habían sido mis días de leche y miel. Yo ya tenía los 3 chicos
Y ahí me puse a escribir y escribí el primer libro, Poemas de Azúcar, que fue el que me animé a publicar, porque en realidad escribía de mucho antes, pero no me animaba a publicar. Las dos, digamos que ya eras médica ahí o estabas estudiando. Si ya era médica, en ese momento era Sí. médica, pero yo te voy a contar que mi lema es el più avanti, ¿no? Y siempre caer y levantarse. Y nunca darse por vencido, ni aún vencido, como decía Almafuerte. Ten el tesón del clavo enmohecido, que aún viejo y ruin sigue siendo clavo. Y cuando yo me ennovié, yo había entrado con 17 años a facultad. Me ennovié entrando al último año de facultad. Lógicamente, mi padre era intendente en Tacuarembó, mamá se había venido a acompañarme, mi hermano que había venido se había vuelto porque no podía soportar la nostalgia de Tacuarembó, entonces no quería que me casara. Y Jorge quería casarse. Entonces yo tenía que optar porque era muy difícil mantener la carrera, los chicos. Y bueno, tomé una decisión que me costó bastante, que fue no terminar la carrera. Pero tuve los 3 chicos, pero soñaba que volvía a ser estudiante. Claro. Y decía, eso sí que no, porque además Jorge era un hombre de palabra, que meditaba, pero decía, bueno, pero yo no puedo. Y entonces empecé a hablar y un día leí que si uno no daba un examen por año, perdía la calidad de estudiante. Entonces lo llamé al trabajo y le dije, mirá, dice esto el diario, ¿puedo ir a la facultad? ¿Qué te parece? Sí, anda. Los años han pasado, yo he comprendido muchas cosas, así que anda. Bueno, fíjate que cuando yo llego en plena era hippie, me fui de tacos altos, de saco de atracar, no sé lo que parecía, era una desubicada total, porque me había perdido esos años de revolucionarios, ¿verdad?, del estudiantado. Bueno, me dijeron que iba a haber otro llamado, que se había cerrado, pero que me quedara tranquila. Me fui corriendo a lo de la doctora Perla Remedios, que era mi médica y mi amiga. Y entonces le conté, voy a volver a estudiar. Dice, bueno, de aquí a fin de año podés dar 2 exámenes. De ninguna manera, le dije yo, daré uno por año. Pero fíjate que en 2 años di los exámenes, cursé las 4 materias que me faltaban, y Jorge me planificaba y me decía, ahora puedes dar 2 materias, una más corta y otra más larga, claro, no con médica, por supuesto. Pero bueno, así lo hice y di 2 materias, y por eso yo digo, nunca cedan a los sueños, porque si hay algo que a mí me gratificó y me reconfortó fue haber terminado la carrera, porque era algo que me quedaba en el debe, ¿no? Y realmente cuando uno tiene vocación, yo nunca dudé de mi vocación. Yo, desde que abrí los ojos, sé que quería curar, que quería que no quedaran hijos sin madre como le había pasado a mi madre. Así que nunca tuve dudas con respecto a la vocación. Y bueno, y se dio, pero creo hay que tener también ánimo y voluntad. Por eso le digo a todas aquellas que no posterguen, que tienen un sueño postergado o que deben algo o que se quedaron con ganas de hacer algo, que prueben, que intenten, que todo se puede, que todo se Y puede. que nunca es tarde, porque nunca es tarde, porque el tiempo lo maneja uno. No importa que otros compañeros o lo que fuera estén en otro lugar, hayan avanzado, porque están siguiendo su propio camino, pero tú Claro. tenés que recorrer el propio. Y además me volví no solo a reencontrar con compañeros, sino además con mis internos, que les convenía más ser practicantes y se habían quedado, así que nos recibimos juntos, de los mismos internos que yo había sido leuca, ¿no? Que tú sabes bien porque tenés hija médica también, que los leucocitos son los que trabajamos con los practicantes internos. Y bueno, Exacto, exacto. esa fue mi historia con la medicina. Con todo me recibí con 33. Bien,
súper bien, súper joven. Escucha, ¿y qué especialidad tenés en medicina? Mirá, yo soy la eterna estudiante. Como estaba escribiendo para niños, hice un año del posgrado de pediatría en el Pedro Vizca, eh, lo cual me ayudó mucho también porque a mí pediatría me gusta realmente. Y después vi que no me daban los tiempos por las guardias y eso, que era imposible. Entonces dije, no, la especialidad va a ser alergia. Y estuve 5 años en el Hospital de Clínicas con Jules, donde aprendí mucho de dermatología, porque alergia está una puerta que se abre eh, en el Clínicas, y la verdad que uno pasa poco tiempo por la especialidad, así que eso me encantó también de haber pasado por ahí. Pero no se habían hecho los cursos todavía de la especialidad. Y el profesor Morelli me venía a buscar 2 por 3 y me decía, usted tiene que hacer geriatría, usted tiene que hacer geriatría. Y bueno, me fui a hacer geriatría porque tenía también a mi suegra, que yo decía, no, a los hijos hay que darles algo más, tienen que tener posibilidades de rehabilitación. Bueno, es lo que yo te digo, yo creo que nunca hay que tirar la toalla, que siempre hay algo para dar, y lo peor que te puede pasar con un paciente es decirle, para usted no hay nada. Siempre tiene que Exacto, haber algo, aunque sea la energía positiva, pero tiene que haber ese exacto, plus. exacto. Contame, te he visto últimamente en los homenajes a Juana de Ibarburu, que ahora se está hablando mucho hasta de José Enrique Rodó. Contame quién o sea, de los poetas nuestros o escritores, ¿quién más te ha inspirado? Juana en la etapa escolar, porque sobre todo era la poeta que más se trabajaba. Pero en la adolescencia, por ejemplo, me gustaba mucho Alfonsina Storni. Si bien yo he trabajado mucho, y es por lo que se me conoce más en la literatura para niños y jóvenes, que es literatura, al fin, como dice María Teresa Andrueto, no tiene un adjetivo, porque si no literatura no es válida, pero Sí. me gusta mucho y he estudiado todo lo que he podido sobre la literatura escrita por mujeres. Tal vez el estar muy cerca de Ofelia Machado Bonet me hizo también redimensionar o revalorar, aunque yo siempre valoré la independencia, porque yo fui de las que sufrí en carne propia una educación espartana, pero además la mujer podía andar, tenía unos límites y unas coacciones imponentes. En cambio, mi hermano varón podía ir al cine solo, podía ir a la heladería, podía andar en bicicleta. Yo tuve bicicleta a los 43 años porque me la compré yo, pero a mí no me dejaban. Y cuando cruzaba Tacuarembó para ir a lo de Gocha Benavides para mostrarle mis poemas, pedí una bicicleta prestada de una prima, cruzaba el pueblo y volvía, pero no tenía bicicleta. Entonces, Qué increíble. realmente me ha importado muchísimo también la posibilidad de que las mujeres tengan, mi madre en eso influyó muchísimo también, porque claro, ella se sentía dependiente al no haber tenido sus padres que la protegieran, que la ampararan. Eran 7 hermanos, los recogieron los tíos, los quisieron muchísimo, pero no era lo mismo que haber tenido sus padres. Entonces me decía, lo único que te va a dar independencia es lo que lleves adentro de tu cabeza. Y claro, salíamos, yo nací en el 43, en plena guerra, así que siempre uno estaba con aquello de que si venía una guerra, perdíamos todo, pero lo que llevábamos adentro no lo íbamos a perder. Entonces, anduve siempre también con la literatura escrita por mujeres. Y bueno, eso me dio la oportunidad con El País de escribir en Tribuna de la Mujer, con la gente valiosa. Y sobre todo, 2 mujeres importantes en mi vida fueron Ofelia y Lilia Ramos, que era presidenta de la Federación de Asociaciones de Escritores Centroamericanos, una costarricense
que yo un día, mamá me llamó y me dijo, poné Canal 4, porque estaba Lilia en el taller de Norma Suárez. Y yo, que nunca había llamado a la televisión, llamé y dije, qué mujer extraordinaria, que estaba hablando sobre la educación de los chicos. Yo en ese momento tenía solo 2. Y digo, ¿puedo hablar con ella? Y entonces me dijeron, a las 5 menos cuarto la van a llamar. Y me llamó Norma. Y me dijo, está esperando la señora es de Costa Rica y está esperando su llamado en tal teléfono, que era la casa de Ana Ramos de Pijuán, que vivía en el Prado, y que era su sobrina, que ella había criado, y estaba acá largas temporadas. Bueno, Lilia formó un grupo, ella nos adoptaba como hijas, hoy somos hijas en varios países, algunas de aquí, otras de más lejos, y muchas de Costa Rica, por supuesto. Y nos daba clases, nos asesoraba, siempre trabajando y batallando sobre la mujer también. Y para mí la formación que me dio Lilia fue muy importante. Cuando yo voy a lo de Lilia, le quiero pagar, porque yo iba a consultar por los chicos, por la educación. Y entonces me dice, no, yo no le voy a cobrar. Y le digo, pero usted me atendió, yo le hice pregunta. Dice, bueno, usted se ve que tiene ganas de pagarme. ¿Sabe cómo me va a pagar? Usted dijo que conocía a Juana de Ibarburu. Lléveme a Juana, que nadie me lleva. Entonces la llevé a Juana. Pero a mí me había llevado a Juana en mi adolescencia, por eso mismo que te decía que a mí me encantaba la palabra dicha, la sonoridad de las palabras. Entonces le dije a mamá, mira, yo no quiero declamar, no quiero tirarme del suelo y poner la voz en alto, no, yo quiero una lectura expresiva. Y entonces me llevó a Débora Valiente, que vivía a 1,4 cuadras, 2 de casa. Así que del apartamento donde teníamos nosotros en Río Branco, entre San José y Soriano, que fue a donde vinimos desde Tacuarembó. Y ella vio que a mí realmente me gustaba y que me gustaba escribir, y yo le mostraba lo que hacía, me dijo, yo te voy a llevar a Juana. Y me llevó a Juana. Y Juana, bueno, una divina, porque además ella siempre estimulaba, y un día llama por teléfono y dice, mamá, te llama Juanita. Y yo pensé que era una paciente del hospital, que hacía 7 meses que estaba, que... Digo, Juanita, ¿qué decís? ¿Qué pasó? Porque había que salir del hospital para hablar por teléfono, no era fácil. Y entonces dice, no, te habla Juanita, Juanita de Ibarburu. Entonces, ¡ay, Juana! Yo emocionadísima. Y bueno, a partir de ese momento había una relación, yo tenía los códigos para llamarla, a veces iba con Débora, otras veces no, a veces me pedía muestras de medicamentos para sus perros, sobre todo vitaminas, que quería que sus perros estuvieran bien. Y bueno, y esa relación se mantuvo hasta casi el final. Yo conseguí una entrevista para las periodistas, 2 periodistas argentinas, en abril del año que ella muere, en julio. Así que ahí fue mi relación con Juana. Y en el correr del tiempo descubro otra mujer maravillosa, totalmente distinta a Juana, que es Sara de Ibáñez, que para mí es así, la magnificencia de la palabra, porque tiene un léxico, unas metáforas maravillosas, pero comprendo también que es tan perfecta, Sara, que a veces no se entiende o cuesta. Hay un último libro, un libro póstumo de ella, que se llama Canto Póstumo, que es el diario de la muerte, que es diario de la vida cuando ella está muriendo, y donde ella deja todas sus manifestaciones, que se lo edita después su esposo Roberto Ibáñez. Y ahí ella tiene, me lo contó el profesor Mario Ferrari, que ella muere en clínicas de cáncer a los huesos. Y todos sabemos que el cáncer a los huesos da fracturas patológicas, que uno puede hacer un gesto con la mano y en ese gesto fracturarse un hueso. Y ella lo dice de una manera magnífica. Mis huesos se rompen
al solo contacto de una rosa seca. Y a mí me parece que eso es maravilloso, porque si hay algo que es frágil, es una rosa seca. Y maravilloso. era Es una, lo que a ella le estaba. sí, aparte, la belleza mustia, la belleza que ya Sí. no está. Qué impresionante. Y bueno, Fuerte, y como eso, muy digo, fuerte. uno va aprendiendo y va conociendo otros tipos de escritura. Pero yo sugiero que, porque lo demás acá somos poquitos y nos conocemos bastante, pero Canto Póstumo es un libro editado por Losada y que yo le digo a la gente que lo lea. Y otro libro que está muy olvidado, y que yo creo que es el gobierno, este gobierno u otros gobiernos, porque se lo digo a todos, es el Artigas de ella. En 1950 ella gana la medalla de oro, el primer premio, con ese libro Artigas. Y ese poemario sobre Artigas es maravilloso. Cuando Artigas mira y despierta la mirada zarca en los cogollos fríos del rocío, que son las hortalizas que están amaneciendo. Entonces, realmente, traer a esa figura del héroe, no que era el fuerte, el combativo, el héroe realmente, y que de pronto no desecha un grano por demás y está labrando su huerto, me parece que es aunar o acrisolar las dos facetas de ese hombre que tuvo un corazón tierno, que se apiadó del más necesitado y que a la vez supo combatir también a los poderosos. Y ese libro creo que es un libro, yo lo tengo en una edición, incluso una que yo había conseguido, que es la edición Príncipe, la edición que salió en ese momento. Pero después un amigo, Roberto San Martín, médico, sabía que estaba con cáncer y me dijo, hoy te traje un regalo. Y el regalo era que él era profesor en el Liceo González de Ibáñez. Y sabiendo lo que a mí me gustaba, me trajo el libro que ella le había dedicado a él. Así que tengo esos dos. Y creo que ese libro es un libro que deberíamos leer todos los uruguayos, aunque fuera con un diccionario al lado, Bien. porque ella tiene un manantial de palabras, pero es realmente hermoso. No entendí bien, ¿quién estaba con cáncer aparte de Sara? Si ella estaba, ¿Ella estaba con cáncer? Sara, sí, Sí, cáncer a los huesos. Y sí. esas metástasis, Te regalan ese libro. el que estaba con cáncer era mi Sí, amigo, tu mi amigo. colega, compañero de la clínica en el hospital de clínicas. No, era San Martín. Él estaba con cáncer, pero era un melanoma, no tenía nada que ver. Pero me trajo el libro de Artigas dedicado por ella porque sabía que yo amaba a... Nunca A la Sara. conocía, Sara, pero amaba esa riqueza. Ella podía estar 10 años trabajando en un libro, porque lo sacaba perfecto. En cambio, Impresionante. Juana tiene otra cosa, que es la frescura, Claro. ¿verdad? Y toca, es mucho más variada, hace narrativa, hace teatro infantil, hace radioteatro. Entonces, son dos mujeres totalmente distintas, ¿no? Una es la perfección y Cristina Cristar, ilustradora, dibujante, profesora de arte, que ya falleció, ilustraba mucho el Día de los Niños, Cristina. Y Cristina me decía que la tuvo de profesora de literatura. Dice, ¿y cómo con los años uno se da cuenta? Porque ella nos contaba lo que había sido tomar contacto con la silla del Cid Campeador, y no podíamos entender cómo una silla la podía motivar tanto, pero realmente, dice, después uno entendiendo lo que era ella y su espíritu, podía comprenderla. Bueno, hoy tenemos a su nieta que escribe, ¿verdad? Que es Marcia Collazo, nieta de Sara de Ibáñez. Exacto, exacto.
Sara Ibáñez. Silvia, entonces es Artigas de Sara Ibáñez, hay que pedir, ¿no? Artigas, solo Artigas de Sara Ibáñez. Yo voy a ver si hago una fotocopia para ti. Le hago una fotocopia y todo lo que podamos difundirlo, lo vamos a difundir, porque yo he hecho, cuando voy a dar, que he dado conferencias sobre Sara o sobre mujeres que escriben uruguayas en el exterior, la mayoría de las veces, siempre llevo un díptico y pongo precisamente poemas de Sara, porque creo que hay, y sobre todo los de Artigas, porque hay que conocerla realmente para saber lo que fue esa mujer tan magnífica que está bastante olvidada, salvo los profesores de literatura que la recuerdan, porque no es popular. Sí, bastante olvidada. Para un elite. Silvia, y un poema tuyo, ¿por qué no nos regalás un poema tuyo? Un poema tuyo, escrito por ti. Es que no sé, poemas míos. Y bueno, pero a ver, no sé, que recuerdes. Pero que me gustaría, a ver, con esto de que nos hemos movido, yo no me sé ninguno de memoria. Ah, con la memoria que tenés. No. Porque mirá que tenés memoria. No, pero bueno, busquemos. De todas maneras, hay gente tan interesante, que realmente, de todas formas, yo quisiera decir que Circe Maya es otra mujer que me encanta. Circe además es un ser angelical, de una gran dulzura, y voy a leer un poema de Circe, Bien. que habla precisamente de la mujer. A esta mujer la despierta un llanto. Se levanta medio dormida, prepara una leche en silencio, cortado por pequeños ruidos de cocina. Mira cómo envuelve su tiempo y en él está la vida. Sus horas, fuertemente tramadas, están hechas de fibras resistentes, como cosas reales, pan, avena, ropa lavada, lana tejida. Cada hora germina otras horas, y todos son peldaños que ella sube y resuenan. Sale y entra y se mueve, y su hacer la ilumina. Esa es la Circe doméstica, porque todos sus poemas tienen esa cosa entrañable de lo cotidiano, ¿verdad? Y bueno, a ver, te voy a leer un poema de amor. Ámame. Ámame, hombre. Ámame, niño. Ámame agotando los minutos, clavando los silencios. Siente tu corazón en las cometas, tu sangre volcada hacia mi cauce. Vive en mi extenso y largo cuerpo blanco hecho de nudos y de fibras, palpitante de vértigos y furias. Vive mi piel hecha milagro para amar y para amarte. Rompe tus sellos, tus designios, hazme morir de altura, quémame en gritos, embrújame de auroras, de peces y bahías, que sea tu destino palpitando en la tierra, y hazme caer, iluminada, furiosamente viva. Bueno, ese es de Rosa Exigida, de los poemas que le escribí a Jorge y que publiqué después de los poemas infantiles porque eran de los que no me animaba a publicar. Pero ese es tuyo, ese es de tu autoría, es hermoso. Es mío. Este era mío. Ese es tuyo. ¿Cuántas obras tenés escritas, Silvia? Mirá, yo puedo decir que tengo muchísimas si considero también las antologías, pero si hay algo que a mí me gusta es dar a conocer voces nuevas y mezclarlas con otras que son muy conocidas. Entonces, todos los años hago una selección, no tiene por qué ser una antología de los selectos de los, sino una selección, pero siempre voy entreverando voces y la gente no se da cuenta si tienen 13 años
o si tienen 80 o 90, porque realmente está la autenticidad en cada uno y se van conociendo unos a otros. Y así como lo hago con adultos, también lo he hecho con niños. Y ha habido algunas que los han publicado en el exterior, en Perú, en Costa Rica, en El Salvador. Por ejemplo, un día me llevé una sorpresa en una feria del libro de El Salvador, que alguien me muestra que había comprado en el estante en el stand del Ministerio de Cultura de El Salvador un libro mío. Digo, pero yo no tengo ningún libro editado acá. Sí, sí, mire, este precioso, el libro hermoso, lo habían editado, porque yo había dicho que yo les regalaba los derechos. Y bueno, y era una selección de poetas uruguayas. Todas eran poetas uruguayas y lo habían ilustrado muy lindo. Y entonces fui hasta el stand y les dije, les pido por favor. Así que después me mandaron al hotel para todas las autoras, porque todas quedaron contentas de ver su De obra. acuerdo. Así, eso lo hago, digo, tengo muchos. Narrativa es lo que más me cuesta y solo he andado en la narrativa infantil con 2 libros, con Un ojito abierto y los cuentos de Chiri Viribuela. Después se han publicado cuentos sueltos. Y después a mí lo que realmente me nace es la poesía y el ensayo. Realmente sí, el ensayo me gusta mucho y bueno, tanto he trabajado en la literatura infantil, en la investigación de los cuentos populares, eso es una de mis pasiones, ¿verdad? Investigar las distintas versiones, los orígenes, la simbología. Tengo uno de los libros que es también la evolución de la protagonista femenina en el cuento de Cenicienta, hasta que encontré uno de Rocha, de una Cenicienta de Rocha que se hace con la grasa del caracú, se hace la pomadita, la crema para la cara, unas cremas faciales para quedar más linda. Oíme, me encantó cuando estábamos armando Damas Orientales, las primeras 8 fundadoras, ¿no? Aquel poema, ¿te acuerdas sobre la mujer que De leíste? Cristina Laluz. Sí, Todas ¿te acuerdas una. de eso? Sí, ¿te acuerdas? Cristina Laluz. ¿Te acuerdas de Precioso eso? poema, que es no lo tengo acá porque lo tengo como en la computadora para encabezar un libro que se va a llamar Todas Una, donde va a haber distintos aportes, incluso de amigas que ya han partido, sobre diferentes autoras que hemos dado, algunas conocidas y otras desconocidas, ¿no? O de repente, por ejemplo, Susana Pérez Gomar se entusiasmó muchísimo con Luisa Luisi. Y Luisa Luisi es otra poeta bastante desconocida. Todas las Luisi eran maestras y ella trabajó mucho además por la salubridad, por los edificios escolares, y estoy hablando del año 20, ¿verdad? O sea, cosas que están a 100 años otra vez vigentes, pero además como autora, ella conoció a muchos autores y escribía de una forma realmente no solo interesante, sino aguda para su momento. Y como ella hay muchísimas autoras, también hay escritores, por supuesto, pero yo me ocupo más de las autoras, que están bastante olvidadas. Entonces, el día que yo fui a ver Las Maravillosas, que fuimos con el grupo de amigas, que vamos a la ópera y eso, y de repente había una maestra que había matado a su padre. Y entonces yo dije, ay, esta no la sé, porque a las otras las venía sacando al hilo. Y entonces me dice Susana, que estaba al lado mío, Pérez Gomar, dice, es Iris Cabezudo. Entonces de ahí me fui a buscar la vida de Iris Cabezudo, que también era maestra, pero que vivió un abuso psicológico y de otros tipos en su casa y termina matando al padre, ¿no? Así que digo, en ese libro que se llama Todas Una, es un poco también de homenaje a las mujeres que desde distintas áreas, no solo las uruguayas, han contribuido para que las mujeres tengamos un poquito más de coraje, un poquito más de fe, Sí. porque creo que
Ida Vitale, que es una genia, porque realmente es una genia, es una mujer que yo admiro desde hace muchos años, una vez sacó en el Fondo de Cultura Económico la revista Las hijas de Gorgo. Entonces las hijas de Gorgo éramos nosotros, estas generaciones venideras, ¿no? Porque a Gorgo le habían abierto la puerta al pájaro y no se escapaba porque estaba acostumbrado a estar adentro. Entonces ella lo que pedía era que cuando se abriera esa puerta tuviéramos el coraje de salir a volar. Qué hermoso, hermoso, sí, fantástico, fantástico, salir a volar. Para este minutito y medio final, ¿cómo te gustaría despedirte de nosotros, del espejo? ¿Qué me gustaría? ¿Con qué te gustaría despedirte Me gustaría de despedirme con la nosotros? higuera de Malva Bengua, que es la higuera de Juana de Ibarburu, Sí. porque tanto a algo que no es tan lindo, y ya que estamos hablando también de Rodó, es un poco como aquella parábola de mirando jugar a un niño, ¿no? Cuando la copa ya no sirve como cristal, puede servir como búcaro con una rosa para que el niño la pase en el jardín. Y en este caso es elogiar, porque yo creo que belleza hay en todas las mujeres, en todos los espíritus, que solo lo que tenemos que hacer es darle un poquito de luz para destellar. Te pediría eso. Gracias por este... La higuera de Malva Bengua, de pronto. Sí. De Juana de Ibarburu por Malva. Bien. Pero no te acordás ahora cómo es, ¿no? No la recordás. No, pero Digo, ¿no te acordás de la letra? No me acuerdo te oigo mal, se corta. De la letra de la higuera, de la letra. Ah, de la higuera, sí, porque de la higuera. Sí, ¿Sabés qué? Pero además tengo aquí un libro de Juana, que habla de la belleza de la higuera. Para mí es conmovedor. A ver si nos da el tiempo. Tenemos un minuto nomás. Bueno, entonces capaz que me demoro y mira, voy a decir algo de Juana, justo estaba marcado acá por algo son las cosas. Dice, si yo fuera hombre, qué hartazgo de luna, de sombra y silencio me había de dar. Cómo noche a noche sola ambularía por los campos quietos y por frente al mar. Si yo fuera hombre, qué extraño, qué loco, tenaz vagabundo que había de ser, amigo de todos los largos caminos que invitan a ir lejos para no volver. Cuando así me acosan ansias andariegas,